Me llamo Tomás y llevo conduciendo camiones por todo México desde hace más de 20 años. He recorrido rutas interminables desde la frontera norte hasta la península de Yucatán, pasando por paisajes desérticos, montañas y selvas, cada uno con su propio reto. La vida del camionero no es fácil, pero me encanta la libertad que ofrece. Conduces por horas, a veces días enteros, solo acompañado por el ronroneo del motor, la carretera extendiéndose frente a ti y, ocasionalmente, alguna charla de radio con otros conductores que comparten el mismo destino. Pero también, con tantas horas en la carretera, he aprendido que hay algo en la noche que transforma todo. Las sombras se alargan y el horizonte se vuelve un mar negro que te traga. En esas largas noches solitarias, uno puede sentir una inquietud que no tiene explicación. Algo en la oscuridad parece observarte, o al menos así se siente a veces. He visto cosas en las carreteras de México que la mayoría de la gente no creería, pero nada me había preparado para lo que ocurrió una noche en la carretera 57, cerca de San Luis Potosí. Era una de esas noches largas y pesadas, el tipo de jornada que parece estirarse más de lo que el cuerpo aguanta. Había salido de Monterrey temprano en la mañana, transportando un cargamento de autopartes que tenía que entregar en Querétaro. El día había sido tranquilo, sin contratiempos. El clima era cálido y el sol pegaba fuerte, pero nada fuera de lo normal. La verdadera prueba llegó cuando el sol empezó a bajar y la carretera se cubrió de un manto oscuro, iluminado solo por los faros de mi camión y las ocasionales luces de otros vehículos que pasaban en dirección contraria. No me gustaba mucho conducir de noche, pero no había otra opción si quería llegar a tiempo. El tráfico en esa parte de la carretera 57 era escaso a esas horas. Solo de vez en cuando veía a lo lejos las luces de algún otro camión, pero por lo demás era yo y el asfalto. A medida que avanzaba, la sensación de soledad crecía. Las montañas a los lados parecían aún más amenazantes bajo la luz de la luna, y el cielo estaba cubierto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más densa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando la primera señal de que algo raro estaba por suceder apareció. Todo empezó con un pequeño destello de luz a lo lejos, en el horizonte. Al principio, pensé que era otro camión, tal vez detenido en el acotamiento o alguien haciendo reparaciones. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que la luz no era blanca como los faros de un vehículo, sino una luz anaranjada y parpadeante, como el brillo de una fogata. No parecía tener sentido, pero seguí conduciendo, curioso por ver qué era. Cuando finalmente llegué al lugar, lo vi con claridad, un coche pequeño y viejo, estacionado en el acotamiento. Junto al coche había una fogata, algo completamente inusual en esa parte de la carretera. Lo más extraño era que no había nadie a la vista. Reduje la velocidad, observando con atención. La fogata seguía ardiendo, pero no había señales de personas cerca. Mi instinto me decía que siguiera conduciendo, que no me metiera en problemas, pero algo en mí, tal vez la curiosidad o el cansancio acumulado, me hizo detenerme unos metros más adelante. Apagué el motor, dejando los faros encendidos, y me quedé en la cabina por un momento, observando. Todo estaba en completo silencio, excepto por el crepitar del fuego a lo lejos y el viento que comenzaba a soplar más fuerte. Decidí bajarme del camión. Siempre llevaba una linterna en la cabina para casos de emergencia, así que la tomé y me dirigí hacia el coche. La carretera estaba completamente vacía, sin otro vehículo en kilómetros a la redonda. La sensación de aislamiento era abrumadora. A medida que me acercaba, comencé a notar pequeños detalles que me pusieron nervioso.
El coche tenía las ventanas abiertas y el interior parecía estar cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí mucho más tiempo del que la fogata sugería. Algo no encajaba. Me acerqué más al coche y llamé en voz alta, aunque no esperaba respuesta. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Nada, solo el viento. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me incliné hacia la ventana abierta y miré el interior del coche. Estaba vacío, pero en el asiento del pasajero había algo que me hizo dar un paso atrás. Era una fotografía, una vieja fotografía en blanco y negro. La tomé con cuidado, iluminándola con la linterna. La imagen mostraba a una familia, un hombre, una mujer y dos niños pequeños, de pie frente a un coche muy similar al que estaba delante de mí. La fotografía parecía haber sido tomada hace muchos años, tal vez décadas. Empecé a sentirme incómodo, como si algo o alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero seguía sin ver a nadie. La fogata chisporroteaba suavemente y el viento hacía que las llamas bailaran de una manera que parecía casi antinatural. Decidí que era hora de regresar al camión. No tenía sentido seguir allí. Algo en esa escena estaba mal y mi instinto me gritaba que me fuera. Justo cuando me giré para regresar, escuché un ruido a mis espaldas, un crujido suave, como si alguien hubiera pisado las ramas secas del suelo. Me congelé. Mi corazón empezó a latir con fuerza y lentamente giré la cabeza para ver qué lo había provocado. Allí, en el borde de la luz de la fogata, una figura apareció. Era un hombre. No había estado allí cuando llegué, o al menos no lo había visto. Llevaba una camisa blanca, sucia y desgastada, y su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero lo que más me inquietó fue su postura. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera observando desde la oscuridad. «¿Estás bien?», pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba ligeramente. El hombre no respondió. Simplemente me miraba, o al menos eso parecía. Sus ojos estaban ocultos por las sombras, pero podía sentir su mirada fija en mí. El aire a mi alrededor se volvió más frío y el viento, que había sido solo una brisa antes, comenzó a soplar con más fuerza, agitando las llamas de la fogata. «¿Necesitas ayuda?», insistí, dando un paso hacia atrás. El hombre finalmente se movió. Dio un paso hacia adelante, saliendo de las sombras y entrando en el círculo de luz de la fogata. Fue entonces cuando vi su rostro por completo, y lo que vi me heló la sangre. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban vacíos, sin expresión. Pero lo más perturbador era su boca. Estaba ligeramente entreabierta, y de sus labios caía un hilo de sangre seca que le manchaba el mentón. Dio otro paso hacia mí, y pude oler algo extraño en el aire, como una mezcla de tierra húmeda y descomposición. Todo mi cuerpo me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. Sentía que estaba atrapado en esa escena surrealista, incapaz de moverme. Finalmente, logré romper el hechizo que parecía mantenerme en su lugar. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi camión. Subí de un salto a la cabina y cerré la puerta de golpe, con las manos temblando tanto que apenas podía insertar las llaves en el encendido. Cuando finalmente logré arrancar el motor, miré hacia el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, de pie junto a la fogata, observando mi camión, inmóvil. Pisé el acelerador con fuerza y salí disparado de allí, dejando la escena detrás de mí. A medida que me alejaba, sentía que mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Conduje sin parar por lo que parecieron horas, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y ese hombre.
Llegué a una gasolinera unas horas después, aún temblando por lo que había pasado. Estacioné el camión y me bajé para respirar aire fresco, intentando calmarme. Encendí un cigarro, con las manos aún temblorosas, y me quedé allí, bajo la luz brillante de la estación, sintiéndome seguro por primera vez en toda la noche. Unos minutos después, el encargado de la gasolinera, un hombre mayor con el uniforme sucio de grasa, se acercó a mí. ¿Todo bien, joven?, me preguntó, notando mi estado nervioso. Sí, solo tuve una noche difícil, respondí, tratando de sonar casual, aunque mi voz aún temblaba. El hombre me miró con curiosidad, como si quisiera saber más, pero no insistió. Sin embargo, antes de irse, mencionó algo que me dejó pensando. Ten cuidado en la carretera, especialmente en esa zona cerca de San Luis. Hay historias de un coche viejo y una fogata. Cuentan que la gente que se detiene allí a veces ve cosas que no deberían ver. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Era posible que otros hubieran visto lo mismo que yo? Intenté preguntar más, pero el hombre simplemente me dio una mirada seria y volvió a su puesto. Algo en su tono me hizo sentir que no quería hablar más del tema. Esa noche, después de llenar el tanque y tomar un café, volví a la carretera, pero la sensación de que algo no estaba bien nunca me abandonó del todo. Pasé días pensando en lo que había visto, preguntándome si había sido real o si el cansancio había jugado una mala pasada en mi mente. Pero una cosa era cierta: nunca volvería a detenerme en ese tramo de la carretera, sin importar cuán extraño o intrigante pareciera lo que viera. A veces, en la carretera, hay encuentros que es mejor dejar en la oscuridad. Me llamo Julián y llevo conduciendo camiones por todo México desde que tenía 20 años. Hoy, a los 45, conozco casi todas las carreteras del país como la palma de mi mano. He recorrido desde los polvorientos caminos de Sonora hasta las sinuosas curvas de la Sierra de Oaxaca, y a lo largo de los años he aprendido que la carretera es un lugar impredecible. Un día puedes estar disfrutando del paisaje y al siguiente te encuentras atrapado en una situación que nunca imaginaste. Sin embargo, nada me había preparado para lo que me sucedió una noche en la autopista 45 cerca de Aguascalientes. Era una noche oscura de octubre. Había salido desde Guadalajara temprano por la mañana, cargando un tráiler lleno de productos electrónicos que tenía que entregar en Saltillo. El clima estaba tranquilo, pero algo en el ambiente me incomodaba. Tal vez era el cansancio acumulado de días sin descanso, o tal vez la forma en que las nubes se movían lentamente, ocultando la luna por completo. De cualquier manera, algo no se sentía bien. Había hecho esa ruta docenas de veces, pero esa noche parecía diferente, como si la carretera misma estuviera esperando que algo ocurriera. El día había pasado sin problemas. Conduje por las rectas interminables de la autopista, deteniéndome solo una vez para comer algo rápido y estirar las piernas. Pero a medida que el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, la tranquilidad del viaje se fue desvaneciendo. A las 9 de la noche, la autopista estaba prácticamente desierta. Solo vi pasar unos pocos camiones y algunos coches en dirección contraria. El cielo, completamente cubierto de nubes, dejaba el paisaje sumido en una oscuridad casi total, y la única luz provenía de los faros de mi camión y los letreros luminosos que indicaban las distancias a las próximas ciudades. Estaba planeando detenerme en una estación de servicio para descansar un poco y llenar el tanque, pero las estaciones en ese tramo de la carretera eran escasas y el cansancio empezaba a pesarme. Sentía los ojos pesados y, a pesar de que el café que había tomado hacía unas horas
Todavía mantenía mi mente alerta. Sabía que no podía seguir así por mucho más tiempo. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, cuando mis párpados comenzaban a caer, vi un letrero que indicaba una próxima estación de servicio a 10 kilómetros. Era una señal de alivio. El combustible estaba bajando y necesitaba un descanso antes de continuar mi viaje. Empecé a reducir la velocidad y mantenerme atento al siguiente desvío. El letrero decía: Estación de servicio La Esperanza, un lugar que no recordaba haber visto antes, pero que, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba. Llegué al desvío y tras recorrer un par de kilómetros por un camino secundario, finalmente divisé las luces tenues de la estación. Era un lugar pequeño, mucho más modesto de lo que esperaba. Tenía una gasolinera vieja, 2 bombas de combustible y una tienda de conveniencia que parecía más un expendio de barrio que una tienda moderna. Al lado, un par de camiones estacionados en un rincón oscuro, como si los conductores ya hubieran decidido descansar por la noche. A pesar de su aspecto deslucido, no tenía muchas opciones. Giré hacia la entrada y estacioné mi camión junto a las bombas. Apagué el motor, me estiré en el asiento y suspiré. Me sentía pesado, no solo por el cansancio físico, sino por una extraña sensación de inquietud que había estado arrastrando desde hacía horas. Me bajé del camión y caminé hacia la tienda. La puerta estaba entreabierta y un pequeño cartel decía «Abierto», aunque no había señales de vida en el interior. Al entrar, un timbre sobre la puerta sonó, y el olor a humedad y a productos viejos me golpeó de inmediato. Era una tienda básica, unas pocas estanterías con papitas, refrescos y algunos productos enlatados, pero todo parecía haber estado allí mucho más tiempo del que debería. «Hola», llamé, acercándome al mostrador. Pasaron unos segundos antes de que un hombre mayor apareciera detrás del mostrador. Su aspecto me sorprendió. Era bajo, delgado, con el rostro arrugado por el tiempo y el cabello canoso peinado hacia atrás. Llevaba un viejo delantal sucio y su mirada era tan apagada como la luz fluorescente que colgaba sobre nosotros. «Buenas noches. ¿Qué necesita?», me preguntó con voz ronca. «Voy a llenar el tanque». «¿Y tiene café?», respondí, tratando de sonar casual. El hombre asintió lentamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. «Sí, allá al fondo», dijo, señalando una vieja cafetera en una esquina de la tienda. Le di las gracias y me dirigí hacia la cafetera. El café estaba tibio, pero era mejor que nada. Lo vertí en un vaso desechable y lo llevé al mostrador. Pagué por el café y la gasolina, y mientras me daba el cambio, no pude evitar notar que el hombre me miraba de una forma extraña, como si estuviera evaluándome, como si supiera algo que yo no. «¿Todo bien?», pregunté, sintiéndome incómodo por su mirada. El hombre se encogió de hombros y no dijo nada más. Solo me entregó el cambio y volvió a desaparecer detrás del mostrador. Decidí no darle más vueltas y me dirigí de nuevo hacia el camión. Mientras llenaba el tanque, la sensación de inquietud no hacía más que crecer. Las sombras alrededor de la estación parecían moverse con el viento, pero no había viento. Todo estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. De repente, algo llamó mi atención. Desde donde estaba, pude ver a un hombre al otro lado de la estación, justo detrás de uno de los camiones estacionados. Al principio, pensé que era otro camionero, tal vez también tomando un descanso, pero algo en su postura me hizo detenerme. Estaba de pie, completamente inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Su rostro estaba cubierto por una gorra, y aunque no podía ver sus ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Levanté la mano en señal de saludo, pero el hombre no respondió. No se movió ni un centímetro.
Sentí una punzada de nerviosismo en el estómago. Algo no estaba bien. Terminé de llenar el tanque lo más rápido que pude y subí de nuevo al camión, mirando de reojo al hombre que seguía allí, inmóvil. Encendí el motor y me preparé para salir, pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi moverse. Lentamente, comenzó a caminar hacia mi camión, con pasos lentos y calculados. Mi corazón empezó a latir más rápido. No había ninguna razón lógica para que me sintiera tan asustado, pero cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera de allí de inmediato. Pisé el acelerador y el camión comenzó a avanzar. Miré por los espejos nuevamente, pero el hombre había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. El camino de regreso a la autopista estaba oscuro, apenas iluminado por los faros de mi camión, y el silencio era casi ensordecedor. Me repetí a mí mismo que solo era mi imaginación, que no había nada extraño en ese hombre, que tal vez solo estaba esperando a alguien o descansando como yo. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Conduje de regreso a la autopista y continué mi camino hacia Saltillo. La autopista estaba igual de desierta que antes, pero el miedo no se iba. Cada kilómetro que avanzaba, miraba por los espejos, esperando ver algo que no debería estar allí. Cerca de la medianoche, el cansancio me venció de nuevo. Mis párpados se cerraban solos y sabía que no podía seguir conduciendo en ese estado. Vi un pequeño área de descanso al costado de la carretera y decidí detenerme. No había nadie más allí, solo una pequeña caseta vacía y algunos árboles que bordeaban el estacionamiento. Apagué el motor y me recosté en el asiento, tratando de descansar un poco antes de continuar. Sin embargo, el sueño no llegaba. Mi mente seguía dándole vueltas al hombre de la estación, su postura, su mirada. ¿Por qué me había inquietado tanto? Tal vez solo era el cansancio jugando con mi cabeza. Decidí salir del camión para estirar las piernas. El aire era fresco y el silencio de la noche era abrumador. Solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis botas y el lejano sonido de los coches pasando por la autopista. Mientras caminaba alrededor del camión, noté algo extraño en el parabrisas. Al principio, pensé que era suciedad o alguna mancha, pero cuando me acerqué, mi corazón dio un vuelco. Había una huella de mano, clara como el día, marcada en el vidrio. No estaba allí cuando salí de la estación. Lo sabía porque siempre limpiaba el parabrisas antes de cualquier parada larga. El miedo me golpeó con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie en el área de descanso. La caseta vacía estaba tan desolada como antes, y los árboles parecían inclinarse ligeramente con el viento. Pero no había viento. Regresé al camión y cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Encendí el motor de nuevo, decidido a salir de allí cuanto antes. Mientras maniobraba para salir del área de descanso, algo en el espejo retrovisor captó mi atención. Allí, entre las sombras de los árboles, vi una figura. Estaba de pie, justo al borde del estacionamiento, observando mi camión. Aunque no podía ver su rostro claramente, su postura era inconfundible. Era el mismo hombre de la estación. Pisé el acelerador con fuerza y salí disparado de allí. Conduje sin parar durante horas, sin atreverme a mirar atrás. Me llamo Héctor y he sido camionero por más de 20 años, transportando todo tipo de mercancías a lo largo y ancho de México. Las carreteras se han vuelto mi segunda casa. En ellas he vivido momentos de tranquilidad y en otras ocasiones, momentos que me han hecho pensar en dejarlo todo. Pero nada se compara
a lo que viví una noche mientras conducía por la carretera 57, en uno de esos tramos donde las historias de robos y asaltos son tan comunes como los baches. Sabía de los riesgos que venían con este trabajo, pero nunca imaginé que una noche podría cambiar mi vida por completo. Era un martes cualquiera de noviembre y llevaba un cargamento de electrodomésticos desde la Ciudad de México hacia Monterrey. Había salido temprano por la mañana para evitar el tráfico de la ciudad, pero el retraso en el almacén me obligó a conducir hasta altas horas de la noche. El sol ya se había escondido hacía rato y ahora me encontraba solo, con mi camión recorriendo la oscura carretera que cruzaba por el vasto desierto de San Luis Potosí. Las luces de los coches eran escasas y solo el zumbido constante del motor y el rugido del viento acompañaban mis pensamientos. Siempre he disfrutado de la soledad del camino, especialmente por la noche. Las estrellas sobre mí parecían brillar más intensamente en ese tramo de la carretera y el cielo, despejado y negro, se extendía hacia el infinito. A pesar de la paz que el paisaje transmitía, no podía sacudirme una sensación de inquietud que se había instalado en mí desde que pasé la última gasolinera. El problema no era el camino, sino los rumores que había escuchado de otros camioneros. La carretera 57, especialmente de noche, se había convertido en territorio de asaltantes. Había oído muchas historias en las paradas y estaciones de servicio, que algunos camioneros eran seguidos por kilómetros antes de ser interceptados, que otros eran sacados de la carretera por vehículos que aparecían de la nada, y que muchos simplemente desaparecían sin dejar rastro. Sabía que la mayoría de los asaltos ocurrían cerca de los pueblos, donde los ladrones podían huir fácilmente por las brechas o caminos vecinales, pero ese tramo del desierto se veía particularmente vulnerable. No había casas, no había luces, y la señal del celular era casi inexistente. Mi paranoia comenzó a crecer cuando noté que un coche apareció a lo lejos en mi espejo retrovisor. Al principio no le presté mucha atención. Era normal que algún coche más rápido adelantara a un camión pesado como el mío en las largas rectas de la autopista. Sin embargo, el coche no me adelantaba. Mantuvo su distancia, aproximadamente a unos 50 metros detrás de mí, siguiéndome de cerca pero sin acelerar. Pasaron los minutos y el coche seguía allí, moviéndose a mi ritmo. Eso no era normal. A esa velocidad, cualquier coche ya me habría adelantado hace rato. Sentí un escalofrío en la espalda y traté de calmarme. Quizás era alguien que, como yo, simplemente estaba conduciendo de noche y mantenía la distancia por precaución. Pero algo no cuadraba. Decidí probar algo. Aceleré, incrementando la velocidad del camión. El motor rugió con fuerza mientras pasaba de 90 a 100 kilómetros por hora. El coche detrás de mí hizo lo mismo, manteniendo la misma distancia. Aceleré un poco más, esta vez casi al límite permitido, pero el coche no se inmutó. Seguía allí, como una sombra que no me dejaba escapar. El corazón empezó a latirme con fuerza. Sabía que algo estaba mal. No era normal que un coche siguiera un camión a esa velocidad sin intención de adelantar. Me había topado con los tipos de los que todos hablaban en las paradas de camioneros. Asaltantes que acechaban en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Mis manos se aferraron al volante mientras trataba de pensar con claridad. Sabía que no podía detenerme. Si lo hacía, estaba acabado. Había escuchado historias de cómo los asaltantes desinflaban las llantas del camión o lo emboscaban cuando el conductor paraba. No iba a ser una víctima fácil. Pasaron unos minutos tensos, con el coche siguiéndome de cerca, cuando de repente, desde el lado opuesto de la carretera, vi acercarse las luces de otro vehículo. Al principio, pensé que era un coche más, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca,
pude ver que era una camioneta blanca. Algo en ella no me gustó. Al pasar a mi lado, disminuyó la velocidad considerablemente, como si también estuviera observando mi camión. En ese momento lo supe. Estaban coordinados. Era un intento de emboscada. La camioneta cruzó la carretera y comenzó a seguirme a mi ritmo, pero desde el carril contrario, manteniendo la misma distancia que el coche. Estaban esperando el momento justo para bloquearme. Las historias que había oído tantas veces en las paradas de descanso me vinieron a la mente. Recordé los consejos que me habían dado otros camioneros en esas charlas interminables sobre qué hacer si te encontrabas en una situación así. No dejar que te acorralen, no detenerte y, sobre todo, no mostrar miedo. Sabía que no podía detenerme, pero tampoco podía acelerar indefinidamente. Tenía que pensar rápido. Los faros de ambos vehículos me cegaban por momentos mientras mantenían su ritmo, uno a mi derecha, otro a mi izquierda, como dos depredadores acechando a su presa. Mis opciones eran limitadas. Luchar contra ellos directamente era una locura. Estaba solo, sin armas, y fuera de la carretera solo había kilómetros de desierto. No había forma de que pudiera escapar a pie si las cosas se ponían feas. Tenía que confiar en el camión. De repente, la camioneta aceleró y se adelantó, colocándose justo enfrente de mí, reduciendo la velocidad lentamente. Trataban de forzarme a detenerme. Mientras tanto, el coche se acercó por detrás, dejándome atrapado entre ambos. Era el momento del ataque. El aire en la cabina del camión se sentía denso y podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Sabía que si me detenía, todo estaría perdido. Tomé una decisión arriesgada. No iba a detenerme. Aceleré de nuevo, pero esta vez no para huir, sino para confrontar. Pisé el acelerador a fondo, haciendo rugir el motor mientras el camión ganaba velocidad. La camioneta seguía frenando, intentando forzarme a detenerme, pero yo no iba a ceder. «Si quieres detenerme, tendrás que pagar el precio», murmuré para mí mismo, con las manos sudando en el volante. El camión se acercaba rápidamente a la parte trasera de la camioneta, que aún seguía reduciendo la velocidad. Sabía que si seguía frenando, impactaría contra ella, pero prefería esa opción a detenerme y quedarme indefenso. A menos de 20 metros de distancia, la camioneta pareció darse cuenta de que no iba a frenar. En el último segundo, giró bruscamente hacia el acotamiento, dejando mi camino libre. No podía creer lo que acababa de hacer. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina correr por mis venas, pero no podía relajarme. El coche detrás de mí seguía, y la camioneta ahora volvía a la carretera, intentando alcanzar mi velocidad. Sabía que no estaba fuera de peligro. Miré hacia adelante, buscando una salida, y entonces lo vi. A unos 300 metros de distancia, las luces parpadeantes de una patrulla de la Policía Federal. Era una bendición caída del cielo. No podía estar seguro de por qué estaban allí, pero no importaba. Era mi única oportunidad. Aceleré aún más, ignorando el límite de velocidad, mientras los dos vehículos detrás de mí trataban de seguirme. Cuando estuve lo suficientemente cerca de la patrulla, activé las luces intermitentes del camión y toqué el claxon varias veces, esperando que los policías notaran que algo andaba mal. Para mi alivio, la patrulla reaccionó. Encendieron las sirenas y comenzaron a moverse, deteniéndose en el centro de la carretera, obligando a los dos vehículos a reducir la velocidad y finalmente a detenerse. El coche y la camioneta que me seguían no tuvieron otra opción que alejarse, tomando un desvío por una brecha que no había notado antes. En cuestión de segundos, desaparecieron en la oscuridad del desierto. La patrulla se acercó a mi camión y uno de los oficiales se bajó para hablar conmigo. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, pero traté de mantener la calma mientras les explicaba lo que había ocurrido. Estaba siendo seguido, les dije,
con la voz aún temblorosa. Intentaron detenerme más adelante, pero no lo lograron. Los oficiales me miraron con seriedad y uno de ellos asintió. «Hemos recibido varios reportes de intentos de robo en esta zona», dijo. «Tienes suerte de habernos encontrado. Vamos a patrullar esta área, pero te recomendamos que no te detengas hasta llegar a la próxima estación segura». Les agradecí con todo lo que tenía. Si no hubiera sido por esa patrulla, no sé qué hubiera pasado. Conduje las siguientes 2 horas hasta una estación de servicio donde finalmente me permití descansar un poco. Allí, entre las luces de la gasolinera y rodeado de otros camioneros, me sentí a salvo, aunque las imágenes de lo que había pasado seguían persiguiéndome. Esa noche aprendí que la carretera, aunque familiar, nunca deja de ser peligrosa, especialmente cuando menos lo esperas. Pero también entendí que a veces, en los momentos más oscuros, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Mi nombre es Manuel y llevo casi 3 décadas recorriendo las carreteras de México como camionero. Si algo he aprendido en todo este tiempo, es que en la vida del camino siempre te puedes topar con lo inesperado. No importa cuántas veces hayas recorrido la misma ruta, cuántas precauciones hayas tomado, siempre hay algo que puede salir mal. Y cuando estás solo en medio de la nada, ese algo puede ser la diferencia entre una jornada tranquila y una que nunca olvidarás. Era una tarde calurosa de abril y había salido de Monterrey con rumbo a la Ciudad de México, transportando un cargamento de acero que debía entregar en una construcción en la capital. El camino era largo, pero uno que conocía bien. La autopista 57, que conecta el norte con el centro del país, se había convertido en mi segunda casa a lo largo de los años. Sin embargo, ese día, el calor era insoportable. El sol parecía pegar más fuerte que nunca, y el aire acondicionado del camión apenas lograba mantener la cabina fresca. El motor rugía bajo el peso de la carga, pero todo parecía en orden. Me había detenido en una gasolinera unas horas antes, justo después de pasar San Luis Potosí, para llenar el tanque y comer algo rápido. Revisé los neumáticos, como siempre hacía antes de retomar la ruta, y todo parecía estar en perfectas condiciones. Nada me hacía sospechar que algo fuera a salir mal, pero las cosas en la carretera pueden cambiar en un instante. Pasadas las 5 de la tarde, ya estaba en uno de los tramos más solitarios de la autopista, a unos 50 kilómetros al norte de Querétaro. El tráfico era ligero, con apenas unos pocos coches y camiones pasando de vez en cuando. La carretera era una línea interminable que se extendía entre montañas y valles, y el paisaje árido hacía que todo se viera monótono. A mi alrededor solo había polvo, matorrales secos y el ocasional cartel desgastado que indicaba la distancia a la próxima ciudad. Iba a una velocidad constante, disfrutando del ritmo tranquilo del viaje, cuando de repente sentí una vibración extraña en el volante. No era algo muy fuerte, pero lo suficientemente notable como para llamar mi atención. Pensé que quizá era el pavimento desigual, pero la vibración no desapareció. Al contrario, se hizo más intensa. «No puede ser», murmuré para mí mismo, con la mirada fija en los espejos laterales, tratando de detectar si algo estaba mal. Apenas unos segundos después, escuché un fuerte «bang» que resonó a través del chasis del camión, seguido de un ruido metálico que rebotaba en el asfalto. Mi estómago se hundió. Lo sabía de inmediato. Uno de los neumáticos había reventado. El volante comenzó a temblar con fuerza y el camión empezó a desviarse hacia la derecha. Maldije entre dientes mientras aferraba el volante con ambas manos, intentando mantener el control. Sentía como el lado derecho del camión se inclinaba peligrosamente
el neumático destrozado raspando contra el asfalto. Reduje la velocidad poco a poco, sin frenar de golpe para evitar volcarme, y logré orillarme en la parte más ancha del acotamiento. El camión se detuvo por completo y un silencio denso llenó la cabina. Solté un suspiro de frustración, pasándome una mano por el rostro empapado de sudor. Sabía que cambiar un neumático de un camión no era como cambiar el de un coche, y con el calor sofocante del desierto potosino, la situación no iba a mejorar pronto. Bajé del camión y fui directo a la parte trasera, inspeccionando los neumáticos del lado derecho. No tardé en encontrar el problema. Uno de los neumáticos traseros estaba completamente destrozado. Pedazos de goma negra y metal sobresalían de la llanta, que había explotado por completo. Me incliné para revisar más de cerca y confirmé lo que temía. Cambiar esa rueda no iba a ser tarea fácil. Saqué mi celular del bolsillo y miré la pantalla. Casi sin señal. Había un par de rayitas de cobertura, pero sabía que eso no garantizaba una llamada de auxilio efectiva. Aún así, intenté llamar a la central de la empresa para informarles del problema, pero la llamada no se conectaba. El calor abrasador y la sensación de aislamiento no ayudaban en nada. «Maldita sea», murmuré, guardando el teléfono y mirando alrededor. No había absolutamente nada a la vista, salvo la interminable autopista y el desierto que la rodeaba. El tramo en el que me encontraba era famoso por su soledad. Era conocido entre los camioneros como La Nada, porque una vez que te quedabas varado allí, no había más opción que esperar a que alguien pasara y pudiera ayudarte. Afortunadamente, siempre llevaba conmigo las herramientas necesarias para emergencias. Tenía una rueda de repuesto y el equipo para cambiar el neumático, pero el solo hecho de pensar en hacerlo bajo ese sol me hizo dudar. No tenía otra opción. Así que abrí el compartimento de herramientas, me quité la camisa de franela que llevaba y me dispuse a empezar el trabajo. Cambiar el neumático de un camión no es una tarea sencilla. Las llantas son pesadas y el proceso requiere tiempo y fuerza. Desenrosqué las tuercas poco a poco, sudando profusamente bajo el sol que golpeaba con una intensidad que parecía inhumana. Cada movimiento se volvía más pesado y aunque estaba acostumbrado al esfuerzo físico, el calor me estaba pasando factura. Llevaba casi media hora trabajando cuando escuché algo que me hizo detenerme, el rugido de un motor acercándose por la carretera. Levanté la vista y vi que un coche venía en mi dirección. Sentí un alivio inmediato. Aunque no había hecho ningún gesto para pedir ayuda, la mera presencia de otro vehículo me reconfortaba. El coche, un sedán gris, redujo la velocidad al acercarse a mi camión y se detuvo a unos metros de mí, aparcando en el acotamiento. Un hombre salió del coche. Era joven, quizás en sus 30, con cabello corto y barba de unos días. Llevaba una camiseta y unos jeans desgastados, y al caminar hacia mí, esbozó una sonrisa que, por alguna razón, me puso en alerta. Mi instinto me decía que algo no iba bien. «¿Todo bien, amigo?», preguntó, inclinando la cabeza hacia el neumático reventado. «Parece que tuviste un mal día». «Sí, tuve un pinchazo. Estoy en eso», respondí, tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar mi cansancio. El hombre asintió, miró a su alrededor y luego volvió su atención a mí. Algo en su manera de moverse, en la forma en que me observaba, me hizo sentir incómodo. Me di cuenta de que, aunque había parado para ayudar, no parecía especialmente interesado en el neumático. De hecho, parecía más interesado en mí y en el camión. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó, dando un par de pasos más cerca. «No, gracias. Ya casi termino», respondí, y me incliné para seguir trabajando en la llanta,
esperando que entendiera que no necesitaba compañía. Él no se movió. Sentía su mirada fija en mí y mi incomodidad creció. La tensión en el aire era palpable. Entonces, de repente, escuché otro motor acercándose. Un segundo vehículo apareció en la carretera, una camioneta vieja que redujo la velocidad y también se detuvo detrás del coche del hombre. Dos tipos más bajaron de la camioneta. Uno de ellos era alto, con el rostro cubierto por unas gafas de sol, a pesar de que el sol ya comenzaba a descender. El otro, más bajo y robusto, llevaba una gorra de béisbol y una camiseta sin mangas. Ambos se acercaron con una actitud relajada, pero algo en su presencia hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido. «¿Qué tal?», dijo el hombre de la camioneta, mientras se detenía junto a su amigo. «Parece que tienes problemas con esa rueda». Era obvio que no estaban allí para ayudarme. Los tres hombres se miraron entre sí, como si estuvieran coordinándose sin necesidad de hablar. Sabía lo que estaba pasando. Era un intento de robo. El sudor que corría por mi frente ya no era solo por el calor. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. No podía hacer mucho contra tres hombres si decidían atacarme, y aunque llevaba una barra de hierro entre las herramientas, sabía que no sería suficiente para defenderme si la situación se tornaba violenta. El hombre de la camioneta se inclinó, miró el camión y luego volvió a mirarme. «Llevas una buena carga, ¿eh?», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿A dónde te diriges?». «A la Ciudad de México», respondí con la voz tensa, mientras me enderezaba y trataba de mantener la calma. El hombre de la gorra dio un paso más cerca, mirando las herramientas esparcidas a mi alrededor. «¿Seguro que no necesitas una mano?», preguntó, con un tono que sonaba más amenazante que servicial. En ese momento, me di cuenta de que tenía que hacer algo, y rápido. Si no, estos tipos podrían vaciar el camión o algo peor. Sabía que mi celular apenas tenía señal, pero necesitaba ganar tiempo. Pensé en cómo salir de esa situación sin agravarla. «En realidad, estoy esperando a la patrulla de carretera», dije, improvisando. «Ya me llamé por radio y me dijeron que estaban a unos 20 minutos de aquí. Gracias por ofrecer ayuda, pero no será necesaria». El hombre de la camioneta se detuvo de golpe al escuchar patrulla. Vi un leve cambio en su expresión. Era un farol, pero si lograba que lo creyeran, tal vez se largarían antes de que intentaran algo. «La patrulla, ¿eh?», dijo el hombre de la gorra, levantando una ceja. «Sí», respondí, manteniendo la mirada firme. «Están al tanto de la situación». Por un momento, los tres hombres se miraron entre sí, evaluando si era verdad lo que decía. Finalmente, el tipo del coche fue el primero en retroceder. «Bueno, entonces parece que no seremos necesarios», dijo, sonriendo de manera forzada. «Suerte con eso, amigo». Sin decir más, los tres hombres regresaron a sus vehículos. Me quedé inmóvil, viendo cómo subían a la camioneta y al coche, encendían los motores y desaparecían en la carretera. Mi cuerpo seguía tenso, como si esperara que volvieran en cualquier momento. Cuando finalmente se fueron, sentí que podía respirar de nuevo. Me dejé caer al suelo, apoyado en el camión, con el corazón aún martillando en mi pecho. Sabía que había tenido suerte, pero también sabía que situaciones como esa podían volver a ocurrir en cualquier momento. Finalmente, tras recomponerme, terminé de cambiar el neumático. Conduje sin detenerme hasta la siguiente estación de servicio, donde me permití descansar un rato. No volví a ver a esos hombres, pero la sensación de peligro no me abandonó durante el resto del viaje. Sabía que, en la carretera, lo inesperado puede aparecer en cualquier momento, y esa noche había sido un claro recordatorio de ello. La carretera puede ser solitaria, pero también es implacable.
y en esos momentos aprendes a confiar en tus instintos más que nunca. Mi nombre es Armando y soy camionero desde hace casi 30 años. A lo largo de mi vida en la carretera he experimentado todo tipo de situaciones, algunas buenas y otras que me han hecho temblar de miedo. El país ha cambiado mucho en este tiempo, pero si hay algo que nunca cambia, es la incertidumbre que trae cada viaje. Puedes estar disfrutando de la tranquilidad del camino un momento, y al siguiente, encontrarte atrapado en una pesadilla que no habías anticipado. La historia que voy a contarles ocurrió hace unos años, en la carretera federal 180, en el tramo que conecta Veracruz con Tabasco. Estaba transportando un cargamento de productos agrícolas, uno de esos viajes que me gustaba porque conocía bien la ruta y no solía tener problemas. El día había comenzado como cualquier otro, con el sol brillando intensamente y el calor húmedo que caracteriza la región. Salí de Veracruz a eso de las 7 de la mañana, con la intención de llegar a Villahermosa antes del anochecer. El viaje transcurrió sin sobresaltos durante las primeras horas. La carretera estaba en buen estado, y aunque había algunos tramos en construcción, el tráfico fluía con normalidad. Al mediodía, me detuve en una pequeña fonda al costado del camino para comer algo rápido y descansar un poco. No había señales de que algo fuera a salir mal. Al contrario, el día parecía uno de esos viajes rutinarios en los que todo marcha como debe. Cuando regresé al camión y retomé la ruta, noté que el cielo comenzaba a nublarse. Las nubes oscuras se acumulaban rápidamente y en cuestión de minutos, una tormenta empezó a caer con fuerza. El agua golpeaba el parabrisas con tal intensidad que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Reduje la velocidad y encendí las luces, mientras la lluvia formaba ríos en la carretera, arrastrando tierra y ramas. Estaba acostumbrado a las tormentas, pero siempre me ponían nervioso, especialmente en esos tramos donde no había mucho margen para maniobrar. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando la tormenta comenzaba a amainar, llegué a un tramo más solitario de la carretera. Había dejado atrás la mayor parte del tráfico y ahora solo veía algún que otro coche o camión de vez en cuando. Era uno de esos momentos en los que la carretera parece estirarse hasta el infinito, con el asfalto mojado reflejando las pocas luces que había. Estaba en el kilómetro 218, un punto que siempre me había parecido especialmente desolado. A la derecha, un denso grupo de árboles bordeaba la carretera y a la izquierda, un campo abierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En ese tramo, la cobertura telefónica era casi nula y no había gasolineras ni paradas de descanso cercanas. La sensación de aislamiento era total. Fue entonces cuando vi algo que me hizo tensar las manos en el volante. Una patrulla de la policía estatal estacionada en el acotamiento. No era inusual ver patrullas en la carretera, especialmente después de la tormenta, así que al principio no pensé mucho en ello. Sin embargo, cuando pasé junto a la patrulla, noté que los dos oficiales que estaban dentro me miraban fijamente. Sus rostros no mostraban ninguna expresión, pero algo en su mirada me incomodó. Traté de no hacer contacto visual y seguí conduciendo. Unos minutos después, revisé el espejo retrovisor y vi que la patrulla había arrancado y estaba siguiéndome. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Sabía que no había hecho nada malo, pero en ese tramo de la carretera, uno no podía evitar sentirse vulnerable. Aceleré un poco, esperando que los policías simplemente estuvieran en su ronda de vigilancia, pero la patrulla mantuvo su distancia, siguiéndome a una velocidad constante. A los pocos kilómetros, las luces de la patrulla comenzaron a parpadear, indicándome que me detuviera. Mi primera reacción fue de sorpresa, ya que no estaba seguro de por qué me estarían deteniendo.
Bajé la velocidad y me orillé en un tramo donde el acotamiento era lo suficientemente amplio como para estacionar el camión sin obstruir el tráfico. El corazón me latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. Apagué el motor, encendí las luces intermitentes y bajé la ventana mientras observaba cómo uno de los oficiales se acercaba. Era un hombre alto y robusto, con el uniforme estatal mal ajustado y la gorra baja. Llevaba gafas de sol, a pesar de que el cielo seguía cubierto de nubes. Algo en su postura, en su manera de caminar, no me gustaba. Detrás de él, el otro oficial se quedó en la patrulla, observando desde el asiento del conductor. «Buenas tardes», dijo el oficial cuando llegó a la ventana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Sabe por qué lo detuvimos?» «No, oficial, no tengo idea», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque sentía un nudo en el estómago. El oficial miró el camión, inspeccionándolo con la mirada, como si buscara algo en particular. «Hay un control rutinario en este tramo», dijo, como si estuviera recitando una excusa preparada. «Vamos a necesitar revisar la mercancía que lleva. Hay muchos problemas con el contrabando en esta zona». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que los controles eran comunes, pero algo en la manera en que el oficial lo dijo me hizo sospechar. Era demasiado insistente, y esa sonrisa forzada no ayudaba. Además, en todo el tiempo que llevaba recorriendo esa ruta, nunca había sido detenido en esa área para una revisión. Pero no tenía opción. Sabía que oponerse solo empeoraría la situación. «Está bien, oficial. No tengo nada que ocultar», dije, mientras desabrochaba el cinturón y me bajaba del camión. El oficial me hizo una señal para que lo acompañara hacia la parte trasera del tráiler. Caminé con él bajo el cielo nublado, sintiendo la humedad del ambiente que aún persistía después de la tormenta. Al llegar a la parte trasera del camión, el oficial se detuvo y sacó un pequeño bloc de notas, como si estuviera anotando algo. «Ábrelo», me ordenó, señalando la puerta trasera del tráiler. Asentí y saqué las llaves para abrir el candado que aseguraba la puerta. Mientras lo hacía, noté que el otro oficial, el que se había quedado en la patrulla, también se había bajado y se acercaba lentamente, con las manos en los bolsillos. Algo no estaba bien. La tensión en el aire era palpable. Abrí las puertas del tráiler y las empujé hacia los lados, revelando las cajas de productos agrícolas que transportaba. No había nada fuera de lo normal, pero el oficial no pareció interesado en lo que había dentro. En lugar de revisar la carga, se giró hacia mí con una sonrisa aún más amplia, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Tenemos un problema, amigo», dijo, mientras su tono se volvía más serio. «Resulta que hemos encontrado algunas irregularidades en tu documentación. Eso es un delito grave en esta carretera, ¿sabías?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que todos mis papeles estaban en regla. Siempre los revisaba antes de cada viaje, precisamente para evitar problemas como este. Pero también sabía a dónde iba la conversación. Había escuchado historias de otros camioneros sobre policías corruptos que inventaban excusas para extorsionar a los conductores, y ahora estaba en medio de una de esas historias. «Mis documentos están en orden, oficial», respondí, tratando de mantener la calma. «Si quiere, puedo mostrárselos». El segundo oficial, que hasta ese momento no había dicho nada, se acercó y se puso al lado de su compañero. Llevaba una expresión de aburrimiento, como si todo esto fuera solo una rutina para él. «Eso no será necesario», dijo el primero, con una sonrisa que se volvió aún más amenazante. «Podemos arreglar esto aquí mismo, sin necesidad de hacer papeleo. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad?» El mensaje era claro. Querían dinero. Mi corazón latía con fuerza y mis manos comenzaron a sudar. Sabía que si no pagaba, las cosas podrían complicarse mucho.
Podrían acusarme de cualquier cosa, y sin testigos ni señal de celular en ese tramo, no tenía forma de pedir ayuda. No tenía otra opción. ¿Y cuánto necesitaría para arreglar esto?, pregunté con voz tensa, sintiendo cómo la indignación me quemaba por dentro. El oficial dejó escapar una pequeña risa. No queremos hacerte la vida difícil, amigo. Con 5,000 pesos podemos olvidarnos de todo y dejarte seguir tu camino. Es una ganga, ¿no crees? 5,000 pesos. Era una cantidad considerable para un camionero como yo. Podía cubrir algunos días de gastos en el camino y además sabía que no era justo tener que pagar por algo que no había hecho. Pero no tenía opción. Si me negaba, sabía que estos tipos podrían inventar cualquier excusa para llevarme detenido o inmovilizar el camión. Está bien, dije finalmente, con el estómago revuelto. Déjenme buscar el dinero. Me dirigí de vuelta a la cabina del camión, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda mientras caminaba. Saqué el dinero de mi billetera y regresé al lugar donde los dos oficiales me esperaban, con expresiones satisfechas en sus rostros. Les entregué el dinero, sintiendo cómo la rabia se acumulaba dentro de mí. El primer oficial contó los billetes rápidamente y los guardó en su bolsillo. «Listo, amigo», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Ahora puedes seguir tu camino. Solo ten cuidado la próxima vez. Nunca se sabe quién puede estar vigilando». Me obligué a sonreír mientras cerraba las puertas del tráiler y aseguraba el candado. Los oficiales se alejaron tranquilamente hacia su patrulla, como si nada hubiera pasado, y yo subí de nuevo al camión, con la mandíbula apretada de rabia contenida. Encendí el motor y observé por el espejo retrovisor cómo la patrulla encendía las luces y se alejaba lentamente, como si solo hubieran cumplido con su deber. Cuando finalmente los perdí de vista, dejé escapar un largo suspiro de frustración. Sabía que no era el primero ni el último camionero que pasaba por esa situación. Las carreteras de México están llenas de historias como esta, historias de abuso y corrupción que parecen no tener fin. Pero en ese momento, lo único que me importaba era seguir adelante. Pisé el acelerador y retomé mi viaje. El camino aún era largo, pero al menos había dejado atrás a esos tipos. Sin embargo, la sensación de impotencia no me abandonó durante el resto del viaje. Sabía que la carretera podía ser un lugar implacable, pero esa experiencia me recordó lo vulnerable que uno está cuando se encuentra solo en medio de la nada. Esa noche, cuando finalmente llegué a Villahermosa, me detuve en una pequeña fonda para cenar algo antes de buscar un lugar donde dormir. Mientras comía, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Sabía que en la carretera uno siempre está expuesto a lo inesperado, pero ese encuentro me dejó una marca que no se borraría fácilmente. En la carretera, como en la vida, siempre hay peligros ocultos. Pero hay una gran diferencia entre los peligros del camino y los que vienen de quienes deberían protegerte. Y aunque la rabia aún me quemaba por dentro, sabía que esa experiencia era solo una de tantas. Para los camioneros, la vida sigue y el camino nunca se detiene. Y yo tampoco. Mi nombre es Alfredo y llevo más de 20 años manejando camiones por todo México. A lo largo de mi carrera, he experimentado todo tipo de percances, desde pinchaduras de llanta en medio de la nada hasta noches peligrosas en carreteras solitarias. Pero lo que más me inquieta siempre son las fallas mecánicas. No importa cuán cuidadoso seas con el mantenimiento del camión o cuántas veces lo revises antes de un viaje. Cuando algo se descompone en la carretera, puede cambiar el rumbo de tu día y a veces de tu vida. Este viaje comenzó como cualquier otro. Era mediados de agosto y llevaba un cargamento de autopartes desde la Ciudad de México hacia Monterrey. Sabía que el trayecto sería largo,
pero no había razón para pensar que sería complicado. Mi camión, un Freightliner Cascadia que había estado conmigo por casi 5 años, siempre había sido fiable. Lo mantenía en excelentes condiciones y antes de salir había hecho una revisión completa. Frenos, luces, neumáticos, todo estaba en perfecto estado. Salí de la Ciudad de México a eso de las 8 de la mañana. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas, con tráfico moderado y un clima despejado. La autopista México-Querétaro estaba en buen estado y pude avanzar sin problemas. Me detuve un par de veces para tomar un café y estirar las piernas, pero nada fuera de lo común. El verdadero reto comenzó después de pasar Querétaro, cuando la carretera se extendía por kilómetros y kilómetros de campos vacíos. El paisaje se volvía monótono y el calor comenzó a hacer mella en mí. A pesar de llevar el aire acondicionado encendido, el sol pegaba con fuerza y el interior de la cabina se sentía sofocante. Aún así, seguía conduciendo, con la mente puesta en llegar a Monterrey a tiempo. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando noté que algo no iba bien. El camión comenzó a comportarse de manera extraña. El motor no respondía con la misma potencia y sentía que perdía velocidad incluso cuando aceleraba. Miré los indicadores en el tablero, esperando ver alguna luz de advertencia, pero todo parecía normal. Aún así, el camión no tenía la misma fuerza de antes. Comencé a preocuparme. Reduje la velocidad y me orillé en el acotamiento para revisar. Apagué el motor y salí de la cabina, sintiendo cómo el calor del asfalto golpeaba mi cara al bajar. Abrí el cofre y me incliné sobre el motor, revisando lo que podía a simple vista. Nada parecía estar roto o fuera de lugar. Revisé los niveles de aceite y refrigerante y todo estaba en orden. Sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Volví a la cabina y arranqué el motor de nuevo, esperando que fuera solo una falla momentánea, pero no fue así. El camión seguía comportándose de manera errática. Podía moverme, pero a una velocidad mucho menor, y sentía que el motor estaba luchando por mantenerse en marcha. La preocupación comenzó a invadirme. Estaba en medio de la nada, en un tramo de la carretera donde no había ninguna gasolinera o taller mecánico cercano, y la señal de celular era prácticamente inexistente. Decidí continuar a un ritmo más lento, esperando encontrar algún lugar donde pudiera detenerme y evaluar la situación con más calma. Conduje unos 10 kilómetros más, sintiendo cómo el camión se esforzaba por seguir avanzando. El calor del día se hacía cada vez más insoportable y el sudor corría por mi frente. Finalmente, llegué a un área de descanso, una pequeña parada a un lado de la carretera, con algunos árboles que ofrecían algo de sombra y una banca vieja de concreto. Decidí detenerme allí y pensar en qué hacer. Bajé del camión y nuevamente abrí el cofre. Esta vez revisé más a fondo, buscando alguna pista de lo que podría estar fallando. Noté que el motor estaba más caliente de lo normal, lo que me llevó a sospechar que podía ser un problema con el sistema de refrigeración. Sin embargo, no había ninguna fuga visible. Desesperado, intenté llamar a la central de la empresa para pedir asistencia, pero como temía, no había señal de celular en esa zona. Estaba solo. Me senté en la banca, mirando el camión y sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Sabía que no podía quedarme allí indefinidamente, pero también era consciente de que continuar sin saber qué estaba fallando podría empeorar las cosas. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, un coche se detuvo a unos metros de mí. Era un sedán viejo, y de él bajó un hombre de mediana edad, con una gorra que le cubría el rostro. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó con voz amigable, acercándose con las manos en los bolsillos. Parece que tengo problemas con el camión, respondí, agradecido de que al menos alguien hubiera aparecido. ¿Ya lo revisaste?, preguntó, mirando el cofre abierto. Sí,
pero no encuentro qué es lo que está mal. El motor está caliente y el camión está perdiendo potencia. El hombre asintió, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. Puede ser el turbo, o tal vez algún sensor del motor. Estos camiones son complicados cuando se trata de electrónica. Me ofreció echarle un vistazo, y aunque estaba un poco desconfiado, no tenía muchas opciones en ese momento. Mientras él revisaba el motor, aprovechó para hacerme algunas preguntas, más personales que técnicas, como de dónde venía, hacia dónde iba y qué transportaba. Algo en su tono me puso en alerta, pero no dije nada. Después de unos minutos, el hombre se levantó y se limpió las manos en sus jeans. No estoy seguro de qué sea, pero parece que no es algo que puedas arreglar aquí. Lo mejor sería que llames a una grúa o a un mecánico especializado. Asentí, sabiendo que tenía razón. Agradecí su ayuda y él se despidió con un gesto, regresando a su coche y desapareciendo en la carretera. Aunque su intervención no había resuelto nada, al menos me había dado la certeza de que necesitaba ayuda profesional. Lo que no me esperaba era lo que sucedería después. Tras otro intento fallido de hacer funcionar el camión, decidí que tendría que pasar la noche en el área de descanso. La idea de quedarme solo en ese lugar, sin señal de celular y sin ninguna certeza de cuándo recibiría ayuda, no me agradaba, pero no había mucho más que pudiera hacer. Me aseguré de que el camión estuviera bien cerrado y me preparé para pasar la noche en la cabina. Mientras la oscuridad caía, el lugar se volvía más y más solitario. El sonido de los insectos y el ocasional coche pasando por la carretera eran mis únicos acompañantes. Habrían pasado un par de horas cuando noté algo extraño. Un vehículo se detuvo nuevamente cerca de mi camión. Esta vez era una camioneta oscura, con las luces apagadas. Observé desde la cabina, sin hacer ruido, mientras dos figuras bajaban de la camioneta. Se movían con cautela, mirando a su alrededor antes de acercarse al camión. El miedo me golpeó de inmediato. Sabía que algo andaba mal. Las dos figuras se acercaron al tráiler y comenzaron a examinar las puertas traseras. Desde donde estaba, los vi manipular el candado, intentando abrirlo. Estaban tratando de robarme. Mi corazón latía con fuerza y mi mente corría tratando de encontrar una solución. No tenía armas, no tenía forma de defenderme más allá de una palanca que llevaba en la caja de herramientas. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Eran dos, y no tenía idea de si estaban armados. Sin embargo, tampoco podía quedarme sin hacer nada. Con el sigilo que pude reunir, abrí la puerta de la cabina sin hacer ruido y me deslicé fuera del camión. Sabía que la única forma de evitar el robo era alejarlos, así que me dirigí hacia la parte delantera del camión y comencé a golpear la bocina repetidamente con la esperanza de asustarlos. El estruendo de la bocina resonó en la quietud de la noche y vi cómo los dos hombres se detuvieron bruscamente. Se miraron entre sí y uno de ellos sacó algo de su chaqueta. Mi corazón se detuvo por un momento al ver el destello de metal. Estaban armados. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía detenerme ahora. ¡Lárguense de aquí!, grité, golpeando la bocina una y otra vez, esperando que algún vehículo o algún otro camionero pasara y viera lo que estaba sucediendo. Los dos hombres parecieron dudar por un momento. Sabían que el ruido podría atraer atención no deseada, y después de unos segundos tensos, decidieron huir. Subieron a su camioneta y desaparecieron en la carretera, dejando solo el eco de sus neumáticos chirriando en la distancia. Me quedé de pie junto al camión, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había logrado ahuyentarlos, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Con los nervios aún a flor de piel, regresé a la cabina y finalmente logré contactar con un compañero camionero que estaba relativamente cerca. Le expliqué la situación
y acordó detenerse en la siguiente gasolinera y llamar a una grúa para que me ayudara. La espera se hizo eterna. Pasaron varias horas antes de que la grúa llegara. Mientras tanto, la noche se sentía más pesada que nunca y cada sombra en el camino parecía esconder una nueva amenaza. Cuando finalmente llegó la grúa y me llevó a un taller mecánico en la siguiente ciudad, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Resultó que el problema era, efectivamente, una falla en el sistema de inyección de combustible del camión. La reparación me llevó gran parte del día siguiente, pero lo peor había pasado. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. La carretera siempre ha sido impredecible, pero esa noche entendí que, además de las fallas mecánicas, los peligros en el camino pueden venir de cualquier parte. Desde entonces, nunca viajo sin asegurarme de tener a mano todas las medidas de seguridad posibles, y aunque amo la libertad que trae este trabajo, sé que en cualquier momento la carretera puede volverse en tu contra. Pero así es la vida del camionero, llena de desafíos, lecciones y momentos en los que todo puede cambiar en un instante. Me llamo Carlos y he sido camionero desde hace más de 25 años. He recorrido México de norte a sur y de este a oeste, desde las playas de Veracruz hasta los desiertos de Chihuahua, desde la frontera con Estados Unidos hasta las selvas de Chiapas. Si hay algo que aprendí en todo este tiempo, es que las carreteras pueden ser traicioneras. A veces, lo que parece ser una ruta clara y sencilla se convierte en un laberinto de decisiones equivocadas. Pero nunca imaginé que un simple desvío me llevaría a una de las experiencias más extrañas y angustiosas de mi vida. Era una tarde de octubre y tenía que entregar un cargamento de materiales de construcción en una obra en la ciudad de León, Guanajuato. Salí de Querétaro por la mañana, esperando un viaje rápido y sin complicaciones. Había revisado el mapa antes de salir, y aunque conocía bien la ruta principal, noté que había un atajo en un tramo nuevo que no había recorrido antes. Era una carretera secundaria que cortaba varias horas del trayecto, y dado que el clima estaba despejado y no había mucho tráfico, decidí arriesgarme y tomar ese nuevo camino. Conduje durante varias horas sin problemas. La carretera estaba en buen estado y el paisaje era familiar. Colinas verdes que parecían extenderse hasta el horizonte, con pequeñas casas de campo dispersas aquí y allá. Todo iba bien hasta que, de repente, vi un letrero desgastado que indicaba un desvío debido a reparaciones en el camino. El cartel, apenas visible entre el polvo acumulado y los arbustos, mostraba una flecha que apuntaba hacia un camino más estrecho, bordeado de árboles. Mi primera reacción fue ignorarlo y seguir por la carretera principal, pero algo me detuvo. Pensé que, si la ruta estaba en reparación, lo más sensato era seguir el desvío temporal. No quería arriesgarme a quedar atrapado en un embotellamiento o, peor aún, en un tramo cerrado que me obligara a retroceder. Además, el GPS no me daba ninguna advertencia y las rutas secundarias a veces eran una buena opción. Así que, con cierta duda en el estómago, giré hacia el desvío. El camino secundario no estaba mal. Al principio parecía ser solo una carretera rural más, algo más angosta y con menos mantenimiento, pero aún transitable. El paisaje comenzó a cambiar. A medida que avanzaba, los árboles a ambos lados del camino se hicieron más densos, y la luz del sol se filtraba a través de las ramas creando sombras en el asfalto. No había más señales ni coches a la vista. La soledad del lugar empezó a sentirse más pesada de lo habitual. Algo no se sentía del todo bien, pero ya había avanzado demasiado como para regresar. Conforme avanzaba, el camino se volvió más accidentado. Los baches comenzaron a aparecer con mayor frecuencia,
y las curvas se hicieron más cerradas y peligrosas. Aunque seguía sin ver a ningún otro vehículo, no me alarmé de inmediato. Sabía que, en ciertas zonas rurales, las carreteras pueden volverse desoladas durante largos tramos. Me repetía a mí mismo que pronto volvería a conectarme con la carretera principal. Después de unos 30 minutos, comencé a sentir una creciente sensación de confusión. Según mi GPS, ya debería haber vuelto a la autopista, pero la carretera seguía extendiéndose ante mí como una serpiente interminable. El paisaje a mi alrededor se volvió más árido, como si estuviera entrando en una zona más inhóspita. Los árboles comenzaron a desaparecer y en su lugar, el terreno se transformó en colinas secas cubiertas de matorrales. Lo que me preocupaba más era la señal de mi teléfono. En un momento había tenido 3 barras y de repente se habían desvanecido hasta dejarme completamente incomunicado. El silencio en la cabina se volvió ensordecedor. Miré el reloj del tablero y me di cuenta de que llevaba casi 1 hora y media en ese camino sin encontrar una salida. El GPS no respondía y no había visto ninguna señal o indicación de hacia dónde me dirigía. Solo podía avanzar, esperando encontrar alguna señal de civilización. Finalmente, después de lo que parecieron horas de incertidumbre, vi un pequeño pueblo a lo lejos. Era apenas visible entre las colinas, pero la vista de edificios, aunque pequeños, me trajo una ola de alivio. Tal vez allí podría preguntar cómo regresar a la carretera principal. Aceleré un poco, esperando llegar rápido. Cuando finalmente llegué al pueblo, noté que algo no estaba bien. Las casas eran viejas, muchas de ellas en ruinas, y las calles de tierra estaban desiertas. No había coches ni personas a la vista. Las pocas ventanas que aún estaban intactas tenían las cortinas corridas, como si los habitantes se hubieran escondido al escuchar el ruido de mi camión. Un aire pesado y seco impregnaba el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Reduje la velocidad buscando algún signo de vida. Un par de perros flacos corrían por la calle principal, pero no había ni un alma que pudiera ayudarme. Decidí detenerme frente a una pequeña tienda que, al menos en apariencia, parecía estar abierta. Tenía un cartel descolorido que apenas se podía leer y el toldo estaba roto y cubierto de polvo. Me bajé del camión sintiendo el calor sofocante del sol sobre mi cabeza y me acerqué a la puerta. Empujé la puerta con cautela y el sonido de una campanilla oxidada resonó en el interior. La tienda estaba en penumbra y el aire olía a humedad y algo que no pude identificar de inmediato. Al principio, pensé que no había nadie dentro, pero después de unos segundos, una figura apareció desde la trastienda. Era un hombre mayor, con el rostro arrugado y una barba gris descuidada. Me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Buenas tardes», dije, intentando sonar lo más amigable posible. «Estoy un poco perdido». Tomé un desvío en la carretera y parece que me desvié más de lo que esperaba. ¿Podría indicarme cómo regresar a la autopista principal? El hombre se quedó en silencio por un momento, observándome como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, señaló con un dedo huesudo hacia el camino por el que había llegado. «Sigue derecho, luego toma el segundo cruce a la izquierda. Eso te llevará a la autopista, pero ten cuidado. Hay cosas en ese camino que no siempre son fáciles de evitar». Su respuesta fue vaga, y el tono de advertencia en su voz no me pasó desapercibido. Algo en la manera en que lo dijo me hizo sentir incómodo, pero no había tiempo para pensar demasiado. Le di las gracias y regresé al camión, sin estar completamente seguro de si debía seguir sus indicaciones o no. Mientras salía del pueblo, no podía dejar de pensar en lo extraña que había sido esa interacción. El lugar en sí parecía sacado de otro tiempo, como si estuviera atrapado en un pasado olvidado. El hombre no me había dado mucha confianza, pero no tenía más opciones.
Decidí seguir sus indicaciones y continuar por el camino que me había señalado. Avancé por la carretera de tierra, siguiendo las pocas marcas que quedaban en el suelo cuando llegué al primer cruce. Tomé la izquierda como me había indicado, pero el paisaje se volvió aún más desolado. A mi alrededor solo había campos secos y colinas lejanas. El camino comenzó a deteriorarse rápidamente y el polvo que levantaba el camión se acumulaba en los espejos y las ventanas. Sentía cómo la tensión en mi cuerpo aumentaba con cada kilómetro. De repente, el camino desapareció por completo. Ya no había más asfalto, solo una vereda de tierra que se adentraba en lo que parecía ser un campo abandonado. Me detuve, perplejo. Sabía que había tomado el cruce que el hombre me había indicado, pero esto no tenía sentido. No podía seguir por esa vereda, y mucho menos con un camión cargado como el mío. Bajé de la cabina, sintiendo una mezcla de frustración y confusión. El sol ya comenzaba a bajar, y la idea de quedarme atrapado en ese lugar durante la noche no me agradaba en lo más mínimo. Revisé el GPS nuevamente, pero seguía sin señal. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de civilización o al menos una indicación de que estaba en el camino correcto, pero no había nada. Solo silencio y el crujido de la tierra bajo mis botas. Estaba a punto de regresar al camión cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un ruido débil, como un zumbido distante. Al principio pensé que era el viento, pero rápidamente me di cuenta de que venía de detrás de una de las colinas cercanas. Era el sonido de un motor acercándose lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No esperaba encontrar a nadie en ese tramo, y el hecho de que alguien estuviera conduciendo por ese camino desolado me puso en alerta. No tenía idea de quién podría ser o qué intención tendría. Decidí esperar junto al camión, observando el horizonte, cuando finalmente vi aparecer un vehículo. Era una camioneta vieja, cubierta de polvo, que se movía lentamente por la vereda. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver que había dos hombres dentro. El conductor, un tipo grande y corpulento, me miraba fijamente mientras se acercaban. El copiloto, más delgado y con una gorra vieja, me observaba de la misma manera. La camioneta se detuvo a unos metros de mi camión y los dos hombres bajaron lentamente, manteniendo sus ojos fijos en mí. Sentí una punzada de nerviosismo en el estómago. Algo no estaba bien. ¿Todo bien, amigo?, preguntó el conductor, con una voz que parecía amistosa, pero cargada de algo más que no podía identificar. Parece que me perdí, respondí, intentando mantener la calma. Tomé un desvío en la carretera principal y ahora no puedo encontrar el camino de regreso. ¿Saben cómo llegar a la autopista? El hombre de la gorra se acercó un poco más, mirando el camión con curiosidad. ¿Llevas carga?, preguntó, ignorando por completo mi pregunta. Sí, pero solo materiales de construcción. Nada valioso, respondí rápidamente, sabiendo que lo que transportaba no debería interesarles. El conductor sonrió, una sonrisa que no me gustó en absoluto. «Este no es lugar para andar perdido», dijo, su voz adquiriendo un tono más serio. «Estas tierras no son seguras. Tal vez deberías quedarte aquí y esperar hasta la mañana. Podríamos echarte una mano si quieres». El instinto de supervivencia se activó en mí de inmediato. Sabía que esos hombres no tenían buenas intenciones. El aislamiento del lugar, su actitud sospechosa, todo indicaba que estaba en peligro. No podía quedarme allí ni un minuto más. «No, gracias. Creo que puedo manejarlo solo», dije, retrocediendo hacia la cabina del camión. El conductor frunció el ceño, y por un momento pensé que iba a insistir, pero finalmente se encogió de hombros. «Como quieras, amigo. Suerte con eso». Subieron de nuevo a su camioneta, y mientras se alejaban, sentí un alivio momentáneo. Sabía que no debía confiar en ellos, y había tomado la decisión correcta
al rechazar su ayuda. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Subí rápidamente al camión, di la vuelta con cuidado y comencé a regresar por el camino por el que había venido. Estaba dispuesto a volver al pueblo o incluso a la carretera principal, aunque significara perder horas de viaje. Después de lo que parecieron horas de conducir con los nervios a flor de piel, finalmente volví a ver la carretera principal a lo lejos. El alivio fue inmediato. Había logrado salir de esa confusión y, más importante aún, evitar una situación que podría haber terminado mucho peor. A veces, en la carretera, las decisiones más simples pueden llevarte a situaciones inesperadas. Lo que comenzó como un desvío inofensivo se convirtió en una experiencia que nunca olvidaré. Desde entonces, siempre he sido mucho más cauteloso con las rutas secundarias y los desvíos desconocidos. La carretera es implacable y nunca sabes lo que puedes encontrar más allá de la siguiente curva. Pero lo que sí aprendí es que, cuando algo no se siente bien, lo mejor es seguir tu instinto. Mi nombre es Javier y he sido camionero por más de 20 años, recorriendo todo tipo de carreteras a lo largo y ancho de México. A lo largo de mi vida en el volante, he enfrentado todo tipo de situaciones: embotellamientos interminables, accidentes inesperados, noches solitarias que parecen no tener fin. Pero de todas las cosas que pueden hacer que un viaje se vuelva un infierno, nada se compara con conducir en medio de una tormenta. No importa cuán preparado creas estar, cuando las nubes se arremolinan y el cielo se oscurece, te das cuenta de lo pequeño y vulnerable que eres en esa inmensidad de agua y viento. Una de esas noches, una que jamás olvidaré, me enseñó lo verdaderamente frágil que puede ser un camionero en la carretera. Era finales de octubre y me encontraba en un viaje desde Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México, transportando un cargamento de piezas industriales. El viaje en sí no parecía nada fuera de lo común. El día había comenzado con un cielo despejado y un clima fresco, algo típico de la región en esa época del año. Todo indicaba que sería un trayecto tranquilo, incluso monótono, uno de esos en los que el único reto es mantenerse despierto durante las largas rectas del desierto. Había salido temprano por la mañana antes de que el sol saliera. Conduje a buen ritmo por las primeras horas, cruzando las interminables planicies de Chihuahua, donde el paisaje no ofrece más que arena, cactus y una que otra colina solitaria. Me detuve en una gasolinera al mediodía en el pequeño pueblo de Ahumada para llenar el tanque y comer algo rápido. Hice la revisión rutinaria del camión, todo estaba en orden. El motor ronroneaba como debía, los neumáticos estaban bien inflados y el cargamento asegurado. Tenía la sensación de que nada podría salir mal. El problema comenzó a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo, que durante todo el día había sido un lienzo azul despejado, empezó a oscurecerse de manera inquietante. Las nubes se formaban rápido, como si la noche trajera consigo una tormenta que había estado esperando el momento justo para desatarse. Ya había escuchado en la radio que una tormenta se aproximaba, pero no pensé que fuera a ser tan intensa. A medida que las primeras gotas golpeaban el parabrisas, la temperatura bajó repentinamente y la sensación de aislamiento en la carretera se hizo más evidente. En ese momento estaba en la carretera federal 45, un tramo largo y solitario que cruza las vastas tierras de Zacatecas. Sabía que todavía me quedaba bastante para llegar a mi destino final, y aunque no estaba particularmente cansado, una extraña sensación de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Los camioneros lo llamamos el sexto sentido del camino. Esa sensación que te dice que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Me sacudí esos pensamientos y seguí conduciendo,
intentando concentrarme en la carretera. La tormenta llegó de repente, como si el cielo hubiera decidido que era el momento de liberar toda su furia. En cuestión de minutos, las gotas de lluvia se convirtieron en un torrente incesante que golpeaba el parabrisas con una fuerza tan brutal que los limpiaparabrisas no podían mantenerse al día. La visibilidad se redujo a casi nada, y la carretera, que antes parecía interminable y vacía, ahora se sentía como un túnel oscuro e impenetrable. Solo podía ver unos pocos metros delante de mí, y cada vez que un rayo iluminaba el cielo, la escena a mi alrededor se volvía más surrealista. Reduje la velocidad, sabiendo que en esas condiciones lo peor que podía hacer era intentar mantener el mismo ritmo de antes. Lo último que quería era perder el control del camión, o peor aún, salir de la carretera y quedarme varado en medio de la nada. Mientras avanzaba lentamente, noté que los pocos coches que compartían la carretera conmigo también reducían la velocidad o se detenían en los acotamientos, esperando a que la tormenta amainara. Sin embargo, yo no podía permitirme parar. El tiempo de entrega era ajustado, y mi jefe ya me había advertido que no había margen para retrasos. Avanzar se volvía cada vez más difícil. El agua se acumulaba en la carretera, formando charcos enormes que hacían que el camión se tambaleara. Cada vez que pasaba por uno de esos charcos, el volante se estremecía en mis manos y sentía cómo las ruedas traseras resbalaban brevemente antes de recuperar tracción. El viento también jugaba su papel. Las ráfagas golpeaban los costados del camión con una violencia que hacía que el tráiler oscilara de un lado a otro, como si una mano invisible estuviera tratando de empujarme fuera de la carretera. Estaba a punto de tomar la decisión de detenerme en algún lugar seguro cuando lo vi. Un pequeño pueblo a lo lejos, apenas visible entre la cortina de agua. Había escuchado de este lugar antes, un viejo asentamiento minero llamado Ojo Caliente, en Zacatecas, que ahora no era más que un puñado de casas y un par de gasolineras al costado de la carretera. Me dije a mí mismo que podría detenerme ahí, esperar a que la tormenta pasara y retomar el viaje en unas horas. Con suerte, podría encontrar una estación de servicio donde refugiarme un rato. Cuando finalmente llegué a la entrada del pueblo, noté algo que no me gustó. El lugar estaba completamente desierto. No era inusual que un pueblo pequeño estuviera tranquilo a esas horas de la noche, pero la oscuridad y el silencio que reinaban en Ojo Caliente eran inquietantes. Las pocas luces que parpadeaban en la distancia parecían hacerlo con esfuerzo, como si el viento y la lluvia estuvieran a punto de apagarlas por completo. Sin embargo, seguí adelante, decidido a encontrar algún lugar donde refugiarme. Mientras avanzaba lentamente por las calles empapadas del pueblo, vi una vieja gasolinera a lo lejos. Estaba iluminada por una luz tenue, pero lo suficiente como para que pareciera operativa. Suspiré aliviado al pensar que al menos podría detenerme allí por un tiempo, llenar el tanque si era necesario y descansar antes de continuar. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté algo extraño. La estación estaba abierta, pero no había nadie a la vista. Ningún empleado, ningún coche. Solo las bombas de gasolina, las luces parpadeantes y el sonido incesante de la lluvia golpeando el techo de la tienda. Decidí detenerme de todas formas. Me estacioné bajo el toldo de la gasolinera y apagué el motor, dejando encendidas las luces del camión. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el ruido del agua chocando contra el metal del camión era ensordecedor. Me quedé en la cabina por un momento, observando la tienda a través del parabrisas. No se veía movimiento, pero al menos era un lugar seco donde podría esperar un rato. Bajé del camión, cubriéndome la cabeza con una gorra para protegerme de la lluvia, y corrí hacia la tienda. Cuando empujé la puerta, una campanilla oxidada sonó,
pero no había nadie detrás del mostrador. El lugar estaba iluminado, pero completamente vacío. Las estanterías estaban llenas de productos, y el refrigerador zumbaba en una esquina, pero no había señales de ningún empleado. «¿Hola?», llamé, mi voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. No hubo respuesta. Caminé un poco más por la tienda, esperando encontrar a alguien en la trastienda o tal vez en el baño, pero el lugar seguía en un silencio absoluto. Decidí que lo mejor sería esperar un poco en la tienda, lejos del agua y el viento, pero la sensación de incomodidad comenzó a crecer. No había ningún coche aparcado afuera, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. El pueblo, la gasolinera vacía, todo tenía una atmósfera extraña que me hacía sentir como si estuviera fuera de lugar, como si no debiera estar allí. Después de unos minutos de espera sin éxito, decidí que lo mejor sería regresar al camión. Tal vez la tormenta amainaría pronto y podría continuar mi viaje. Salí de la tienda y corrí de vuelta al camión bajo la lluvia torrencial. Cuando subí a la cabina, me quedé un momento con las manos en el volante, observando las luces de la gasolinera a través del parabrisas. Algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, que no era seguro quedarme allí. Decidí poner el camión en marcha nuevamente. A pesar del cansancio y la tormenta, la sensación de urgencia que me había invadido no me dejaba en paz. Sentía que algo no estaba bien en ese lugar, aunque no podía explicar exactamente qué era. Conduje lentamente fuera de la gasolinera, tomando de nuevo la carretera que me sacaría del pueblo y me devolvería al camino principal. La tormenta seguía con fuerza, pero al menos sabía que estaba en movimiento, alejándome de esa extraña gasolinera y de la inquietante atmósfera del pueblo. A medida que avanzaba, el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión era casi relajante en comparación con el silencio que había dejado atrás. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba persistía, como si la oscuridad hubiera cobrado vida y estuviera siguiendo cada movimiento. No pasaron muchos minutos cuando el clima empezó a despejarse un poco. Las ráfagas de viento ya no eran tan fuertes y la lluvia se había convertido en una llovizna suave. Sin embargo, mi mente seguía llena de pensamientos inquietantes. Pensé en la gasolinera vacía, en la ausencia de cualquier ser humano. Quizás era solo un mal día para estar en el pueblo, me repetía, intentando convencerme de que no había nada raro en lo que había experimentado. De repente, a la distancia, vi unas luces que parpadeaban. A medida que me acercaba, pude distinguir un vehículo detenido en el lado de la carretera. Era una camioneta y parecía que algo había salido mal. Me detuve a su lado, decidido a ofrecer mi ayuda. Tal vez, de hecho, había otros que enfrentaban problemas como yo. Bajé del camión, sintiendo el frío del aire, y me acerqué a la camioneta. Un hombre estaba al volante, con una expresión de frustración en su rostro. Tenía el capó abierto y estaba revisando algo en el motor, pero parecía estar completamente perdido. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de ser lo más amable posible. El hombre levantó la vista y su expresión se tornó aún más seria. No estoy seguro. Creo que el motor se sobrecalentó. No puedo seguir así, respondió con una voz apagada, como si estuviera más asustado que frustrado. Mientras hablábamos, un rayo iluminó el cielo, seguido por un trueno que resonó como un grito lejano. El hombre miró hacia arriba, como si estuviera esperando algo. «No debería estar aquí», murmuró, y su mirada se volvió inquieta. «Este lugar no es seguro». Mis instintos comenzaron a elevarse nuevamente. Miré hacia la gasolinera y el pueblo desierto que había dejado atrás. Decidí
que ya era suficiente. «Escucha, deberías salir de aquí», le dije, volviendo a mirar la carretera. Yo también venía de un lugar extraño. No sé qué pasa, pero no hay que arriesgarse. El hombre pareció tomar en serio mis palabras, y justo cuando estaba a punto de hacer algo, algo se movió en la oscuridad detrás de nosotros. Ambos nos giramos al mismo tiempo, pero lo que vi me heló la sangre. En la distancia, una figura encapuchada se erguía, inmóvil, observándonos desde el borde del camino. «¡Corre!», grité, y ambos corrimos hacia mi camión sin mirar atrás. Salté a la cabina y encendí el motor con manos temblorosas, mientras el hombre se lanzaba al asiento del copiloto. La figura comenzó a moverse hacia nosotros y la adrenalina me empujó a acelerar. En un instante estábamos en la carretera, alejándonos de lo desconocido. Mientras el paisaje desfilaba a través de la ventana, la angustia se apoderó de mí. Había dejado atrás un pueblo, una gasolinera y una sombra oscura que, de alguna manera, me había estado siguiendo. Ya no podía confiar en mi intuición. Las cosas que creía que conocía se habían vuelto extrañas y aterradoras. Finalmente, el hombre a mi lado respiró hondo, intentando calmarse. «Gracias por salvarme. No sé qué habría hecho si no me hubieras encontrado». «No fue nada», respondí, aunque por dentro sabía que había algo más en juego. A medida que continuábamos nuestro camino, decidí que, sin importar lo que sucediera, nunca volvería a cruzar por esos caminos en una tormenta. No había lugar para los que se aventuraban sin saber lo que realmente acechaba en la oscuridad. Y mientras la lluvia continuaba cayendo sobre el asfalto detrás de nosotros, no podía dejar de preguntarme qué otros secretos y sombras estaban ocultos en los rincones olvidados de la carretera. Nunca supe lo que había detrás de la gasolinera, pero había aprendido una lección valiosa. A veces, lo desconocido es mejor dejarlo en su lugar. Era mediados de noviembre cuando me tocó un viaje largo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Ese día, todo comenzó como cualquier otro turno. Revisé mi camión, cargué diésel y salí temprano del puerto con las indicaciones de la empresa de no parar más de lo necesario. Tenía que cruzar casi todo el país con un cargamento de mercancía destinada a un distribuidor grande. No iba solo. Nos mandaron a mí y a 2 compañeros más. Ernesto, un viejo lobo del volante que siempre me daba consejos para no morir en la raya, y José, al que le decían el oso, un tipo que hablaba poco, pero siempre estaba al tanto de todos los detalles. Arrancamos de madrugada, aprovechando las primeras horas para salir de Michoacán antes de que el tránsito comenzara a ponerse pesado. Tomamos la autopista hacia Guadalajara con las primeras luces del alba. Mi mente divagaba entre la música de José Alfredo Jiménez y la lista interminable de cuentas por pagar. No había mucho que hacer en esas largas rectas, más que dejar la mente divagar mientras los kilómetros iban quedando atrás. De vez en cuando, hablaba con Ernesto por el radio y hacíamos chistes sobre las anécdotas de otros choferes. Al llegar a la altura de Guadalajara, el tráfico empezó a complicarse. Decidimos hacer una parada en un área de descanso cerca de la ciudad, más por costumbre que por necesidad. Siempre parábamos allí para tomar un café en el Oxxo y estirar las piernas. Yo estaba algo nervioso, ya que era mi primer viaje tan largo y cargando mercancía tan delicada. Ernesto se dio cuenta de mi incomodidad y entre sorbos de café me dijo: «Tranquilo, hijo. Lo importante es no desesperarse. Aquí lo que más mata son los nervios». Después de unos minutos, volvimos a la carretera. José iba a la cabeza, seguido por Ernesto, y al final yo cerraba la fila. Todo iba bien
hasta que nos topamos con un embotellamiento a la altura del cruce con la carretera a Tepic. Todo se detuvo de golpe, los carros, las motocicletas, los autobuses. Podías ver a lo lejos un mar de luces rojas parpadeando al ritmo de los frenos de los coches. Pronto se supo la causa. Un accidente grave había bloqueado completamente los carriles. Esperamos pacientemente un rato, pero los minutos se convirtieron en horas. La fila de autos y camiones apenas avanzaba. José, cansado de la espera, sugirió dar la vuelta por una carretera secundaria que, según él, conocía bien. Ernesto no estaba tan convencido. Decía que esas vías rurales eran peligrosas y estaban mal señalizadas. Sin embargo, la idea de avanzar un poco en vez de estar detenidos era tentadora. Finalmente, decidimos seguir la ruta de José. Nos desviamos en una salida que nos llevó a una carretera que apenas parecía asfaltada. Al principio, todo marchaba bien. La carretera era estrecha y serpenteante, pero al menos nos movíamos. Ernesto, que iba adelante, marcaba el paso. Yo estaba atento a las instrucciones por radio, ya que, según José, había un cruce crucial que debíamos tomar para llegar de vuelta a la autopista. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando, al llegar al cruce, Ernesto nos avisó que estaba bloqueado. Era un camión de carga accidentado que había derrapado y bloqueado completamente el paso. La situación no podía ser peor. José, que ya había pasado por situaciones similares, sugirió que diéramos marcha atrás y buscáramos otro desvío, pero Ernesto insistió en que eso era un mal plan. Las carreteras rurales se complicaban y al anochecer eran trampas mortales. Sin alternativa clara, nos quedamos allí esperando a que llegaran los de tránsito para limpiar la carretera. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había rastro de nadie. La radio de la empresa nos decía que los agentes de tránsito estaban al tanto, pero que podía tardar más de lo previsto. Mientras tanto, el cielo se nublaba y una lluvia ligera comenzó a caer. Me puse a pensar en mi familia, en mi esposa y mis hijos, en lo mucho que quería llegar a casa sin más contratiempos. Cuando cayó la noche, el ambiente se puso tenso. El camión accidentado seguía allí, bloqueando el paso, y nadie aparecía para resolver el problema. Los radios de los otros choferes sonaban con mensajes de otros camioneros atascados más atrás, describiendo la misma desesperación. Ernesto, que hasta ese momento había mantenido la calma, empezó a inquietarse. «No me gusta esto», dijo por el radio. «Nos estamos quedando sin opciones». La lluvia se intensificó y la carretera empezó a encharcarse. Para empeorar las cosas, la batería de mi radio comenzó a fallar y solo podía escuchar fragmentos de la conversación entre José y Ernesto. Fue entonces cuando vi por el retrovisor algo que me hizo dudar de mi cordura. Una figura caminando entre los camiones, con una linterna débil que apenas iluminaba sus pasos. No parecía un agente de tránsito ni un conductor. Era alguien extraño, como si su andar fuera errático, casi tambaleante. «Oigan, ¿ven a alguien caminando por aquí?», pregunté por el radio, esperando que mi voz no traicionara el nerviosismo que sentía. «¿A qué te refieres?», respondió Ernesto. «No hay nadie, estamos solos». Decidí no insistir. Tal vez eran los nervios o la tensión acumulada, pero algo no estaba bien. Mientras observaba la lluvia caer, noté que la figura se detuvo junto a mi camión. Alcancé a distinguir un brillo de sus ojos que me hizo estremecer. Parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque la cortina de lluvia y la penumbra distorsionaban su rostro. No aguanté más y abrí la puerta para asomarme mejor, pero al salir no había nadie. Solo el sonido de la lluvia y el viento. Regresé al camión y traté de calmarme, aunque algo en mi interior me decía que lo que estaba viendo no era producto de mi imaginación. Esa noche
A pesar de estar rodeado de compañeros de trabajo y otros conductores, me sentí solo. Ernesto y José continuaban hablando por radio, pero yo apenas entendía lo que decían debido a la mala señal y la interferencia de la tormenta. De pronto, la luz de un relámpago iluminó la escena y alcancé a ver, más allá del camión accidentado, un par de luces tenues que parecían ser los faros de otro vehículo, un camión que no estaba allí antes. Intenté avisar por radio, pero solo recibí estática. Un par de segundos después, vi cómo aquellas luces se apagaban de golpe. El viento arreciaba y la lluvia golpeaba con fuerza contra la carrocería del camión, creando una sinfonía de ruidos ininteligibles. Fue en ese momento que comprendí que algo más estaba pasando. No se trataba solo de un problema de tránsito. Los minutos se volvieron horas y mi cuerpo se adormecía del cansancio, pero cada vez que cerraba los ojos, algo me hacía despertarme de golpe, como si hubiera alguien afuera, esperando. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, creía ver sombras moverse entre los camiones, aunque sabía que no había nadie allí. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los radios volvieron a funcionar y se escuchó la voz de un oficial indicando que los trabajos de remoción estaban terminando y que pronto podríamos avanzar. Ernesto y José me llamaron para asegurarse de que estaba bien, y aunque intenté sonar calmado, la verdad es que nunca había estado tan al borde de perder la cabeza. Cuando los camiones empezaron a moverse de nuevo, sentí un alivio inmenso, como si me quitaran un peso de encima. Salimos de aquella carretera secundaria y retomamos la autopista con dirección a Nogales. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en la figura que había visto y en las luces que se apagaron de repente. Algo en mí sabía que no había sido una simple ilusión. Al llegar a nuestro destino, Ernesto y José no mencionaron nada raro. Tal vez no habían visto lo mismo que yo, o tal vez preferían no hablar de ello. Pero yo sabía que, esa noche, algo más estuvo con nosotros en la carretera, algo que se movía entre las sombras y la lluvia, esperando el momento perfecto para revelarse. Y desde entonces, cada vez que tengo que desviarme por una carretera rural o esperar en medio de la noche bajo la lluvia, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no encontrar esos ojos brillantes que me observaron esa noche. Hace unos años, comencé a trabajar como conductor de tráileres en la región del Bajío. Mi padre había sido camionero toda su vida y siempre me decía que la carretera era una segunda casa, llena de historias y peligros que la gente común ni siquiera imaginaba. En la carretera, mijo, hay códigos que uno aprende con el tiempo, señales entre camioneros que nadie más entiende, me decía. Y yo, como buen novato, me lo tomaba a la ligera, pensando que exageraba como cualquier viejo. Mi ruta principal era una línea que cruzaba desde Querétaro hasta Nuevo Laredo, en la frontera. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la soledad del volante, a las largas horas de carretera, con la única compañía de mi música y de los ocasionales saludos de otros conductores que pasaban por la ruta. Sin embargo, una noche, todo cambió, y lo que antes eran historias de mi padre se convirtió en una realidad